Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de nutrición enteral en el recién nacido. Quiero agradecer al doctor Luis Bañuelos Castro, amigo mío y compañero de mi generación de medicina ahí en UGED, Gómez Palacio. El doctor Luis Bañuelos es jefe de la División de Estudios de Posgrado de Investigación y le agradezco mucho por la invitación. Es para mí un privilegio poder venir a hablarles de lo que hacemos en la nutrición enteral en el recién nacido. La nutrición enteral en racimo es un tema muy importante que vamos a abordar a continuación. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta plática. Los objetivos que vamos a revisar son los objetivos nutricionales, la ganancia ponderal de un recién nacido, la alimentación de sonda orogástrica contra sonda nasogástrica, alimentación en bolos contra alimentación continua, alimentar a un bebé cada 2 horas o cada 3 horas, el uso de fortificadores de leche materna, las kilocalorías que le aportamos a un recién nacido y los tipos de sonda que existen. Primero tenemos que revisar cuáles son las indicaciones para alimentar a un bebé con alimentación enteral. Esta lo vamos a utilizar en recién nacidos que tengan alguna alteración orofacial, como es la hendidura palatina, alteraciones del desarrollo orofacial, fístula traqueosofágica, tumores orofaciales. Inmadurez, recordemos que los recién nacidos prematuros, principalmente los menores a 34 semanas, todavía no pueden succionar bien, entonces ellos podemos utilizar una sonda. Los recién nacidos que están con asistencia respiratoria, ya sea CPAP o ventilación mecánica, que están intubados. Recién nacidos que tengan desnutrición o muy bajo peso. Encefalopatías que no permitan una succión de glución adecuada y algunas enfermedades neuromusculares. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, nos enfrentamos por un lado a bebés de bajo peso o prematuros o bebés de término que tienen alta tasa de crecimiento y tienen que además acumular nutrientes. Y tenemos por el otro lado que evitar complicaciones. Aquí les muestro el requerimiento energético de bebés prematuros que están en crecimiento. El gasto energético por kilo es 50 kilocalorías por kilo. La actividad que hacen esos bebitos al estar en crecimiento y desarrollo son 15 kilocalorías por kilo. Si están sometidos al frío, eso les genera estrés y también pierde calor y aumentan sus requerimientos de energía. La pérdida por las heces, el crecimiento son otras 25 kilocalorías total, son 120 kilocalorías. ¿Cuánta es la ganancia ponderal o la ganancia de peso de un bebé de término? Un bebé que es de 37, 38 semanas en adelante. Estos bebés ganan de peso 208 gramos por semana desde las 28 semanas de gestación hasta los 6 meses de edad. Después del nacimiento, ganan 30 gramos por día hasta los 3 meses de edad. Y el promedio son 20 gramos por día entre los 3 y 12 meses de edad. ¿Cuánto es la ganancia de estatura, es decir, de longitud de estos bebés? Aumentan 1.1 centímetros por semana desde la semana 28 hasta las 40 semanas de gestación y después del nacimiento el crecimiento es de 0.75 a 0.5 centímetros por semana durante los primeros 3 y los siguientes 2 a 3 meses de edad. El tamaño de su cabeza aumenta 0.75 centímetros por semana durante el último trimestre, 0.5 centímetros por semana desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad. Y en bebés prematuros la ganancia ponderal es entre 15 y 18 gramos por kilo por día. La longitud es 1 centímetro en promedio por semana y la circunferencia de la cabeza aumenta 0.7 centímetros por semana. ¿A quiénes vamos a alimentar por sonda orogástrica? A los bebés que pesan menos de 800 gramos de peso al nacer. Generalmente son bebitos de menos de 32 semanas, hasta que estén lo suficientemente maduros para alimentarse directamente al seno de su madre o algún pezón artificial, como es un biberón. Las estrategias para optimizar la alimentación enteral las observamos principalmente
en el libro de Koletzko, que Koletzko es un líder mundial de nutrición, tanto en recién nacidos como en niños y niñas. ¿Qué es lo ideal en un bebé de muy bajo peso o un bebé de bajo peso al nacer? Pues la leche materna, eso es lo ideal, tiene muchas propiedades, tiene muchas defensas y es la mejor forma de alimentar a un bebé. ¿Cuándo le damos de comer a un bebé que es de muy bajo peso prematuro? Pues primero hay que ver que el bebé esté estable y podemos iniciar la alimentación entre las 6 y las 48 horas de vida. Y hay diferentes esquemas de alimentación. Hay algunos esquemas que se da a través de algo que se llama gastroclisis, que es un goteo continuo a través de una sonda y de una perfusora. Y otro que es por bolos. Podemos utilizar en los bebés de peso bajo al nacer 0.5 mililitros por kilo por hora o 1 mililitro por kilo cada 2 horas. Y aquí les muestro los esquemas de cuánto es el objetivo del aporte, que son de 110 a 130 kilocalorías. Y lo ideal es que vayamos progresándoles poco a poco a los bebés esta alimentación. La historia de las fórmulas infantiles, recordemos que no es algo que contraindique la lactancia materna, y estas se empezaron a desarrollar a partir de 1867, cuando las mamás empezaron a trabajar en la revolución industrial. Entonces ahí Henry Nestlé, él es alemán, él fundó Nestlé, él por ahí de 1867 ya empezó a desarrollar las primeras fórmulas. Y también lo hizo en 1918 Ruth Gesterberger, que es de SMA, es otra marca. Y otra marca muy reconocida es Mead Johnson. Mead Johnson tuvo un hijo que se llamaba Ted y fue cardiópata. Entonces él vio que Ted no ganaba adecuadamente peso y hablan ahí en la literatura médica que buscó al mejor pediatra de Estados Unidos para que desarrollara un producto que se mezclara con la leche materna y que le ayudara a ganar peso a Ted, que era un niño enfermo del corazón, y así es como empezaron también otra de las fórmulas infantiles. La nutrición parenteral es la nutrición que ponemos a través de lípidos, grasas, aminoácidos, azúcares, carbohidratos a través de un catéter central, y esa la vamos a reservar para pequeños bebés de menos de 1,500 gramos al nacimiento. Entonces, en estos bebés que vemos que tienen una tasa de alimentación alta y demandan alimentación, las primeras 2 semanas los bebés pueden comer entre 8 y 12 veces al día. La duración va a variar, puede ser de 10 a 15 minutos por pecho en las primeras 3 semanas, y al mes de vida son de 8 a 10 minutos. ¿Cuándo iniciamos un fortificador? El fortificador es una sustancia que se desarrolló para aumentar las kilocalorías que le damos a un bebé con la leche materna. Aquí quisiera preguntarles a los estudiantes de medicina y estudiantes de nutrición si saben cuántas kilocalorías da una onza de leche materna. Es una pregunta que hago con mucha frecuencia a mis residentes y a mis internos, y más adelante se las voy a aclarar. ¿Cuándo vamos a iniciar un fortificador de leche materna? Bueno, el que es de origen bovino es a partir de que ese bebé ya coma 100 mililitros por kilo por día, y cuando es de origen de leche materna es desde los 40 a 60 mililitros kilo día. De hecho, hay nuevas publicaciones que dicen que desde que empieza a comer se puede fortificar esa leche materna, sobre todo con fortificadores de leche que ya son hechos de leche humana. Aquí en México actualmente no contamos con ningún fortificador hecho de leche humana, pero aquí en Texas sí hay, en los vecinos de Texas ellos sí lo tienen. Esperemos algún día contar con este, y mientras pues utilizamos lo que contamos en nuestro país. La leche materna, como les hacía la pregunta, aporta 20 kilocalorías por onza. Las fórmulas de inicio, que son las fórmulas que se utilizan en bebés de término que están bien, aportan la misma cantidad de kilocalorías que la leche materna. Existen algunas fórmulas de transición que esas nos aportan 22 kilocalorías por onza. Las fórmulas para prematuro hay diferentes. Hay unas que van desde los 22 kilocalorías por onza, otras de 27 kilocalorías por onza y las de 30 kilocalorías por onza, que son bastante más calorías por cada onza,
Estas están reservadas y hechas para bebés cardiópatas que con menos volumen tienen que recibir mayor cantidad energética. Los horarios de alimentación en las unidades de cuidados intensivos neonatales es un tema que siempre se debate, ¿verdad? Hay veces que hay bebitos que comen cada 2 horas y bebitos que comen cada 3 horas. Esto depende sobre todo del volumen, ¿verdad? Aproximadamente el volumen del estómago de un bebé es en base a su peso. Entonces, son 10 mililitros por kilo, por toma. Entonces, un bebé que pesa 3 kilos, pues puede comerse 1 onza. Y esto va a ir cambiando y va a ir aumentando conforme el bebé vaya creciendo. La tasa de inicio de alimentación en bebés de menos de 1 kilo, lo que hacemos, nos basamos en las guías de Baylor, ¿verdad? Que son las guías del Texas Children's Hospital. Ellos tienen todo protocolizado, el manejo de los recién nacidos. Y en bebés de menos de 1 kilo al nacer, iniciamos con 20 mililitros por kilo por día. Y eso lo dividimos en 8 cuando come cada 3 horas o entre 12 cuando come cada 2 horas. Los bebés que pesan de 1 kilo a 1,5 kilos al nacer también es 20 mililitros por kilo. Y vamos a avanzar en 24 a 48 horas y los incrementos son de 20 a 30 mililitros kilo día. Un bebé que pesa de 1,5 kilos a 2 kilos al nacer son 20 mililitros kilo día, y los bebitos mayores de 2 kilos podemos iniciar con 25 a 30 mililitros por kilo por día. Los bebés que están estables y son mayores de 2,5 kilos al nacer, podemos iniciar desde 50 mililitros por kilo por día como mínimo, y ahí los avances son un poquito más altos. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle al bebé una sonda nasogástrica para darle de comer o una sonda orogástrica? Bueno, por un lado, la sonda nasogástrica nos permite tener la boca libre, porque cuando es un bebé que le damos de comer por sonda nasogástrica, tiene libre la boquita para cuando iniciemos la succión y se alimente directamente al pecho de su mamá. Hay una comodidad limitada, permanece mejor en su sitio. En los estudios se ha visto que la sonda nasogástrica se mueve menos que la sonda orogástrica, que se desplaza y se sale y podemos tener necesidad de volver a poner otra sonda. Y los bebés alcanzan en menor tiempo la vía enteral completa. Eso es lo que se ve en los estudios. La sonda orogástrica es útil cuando el bebé tiene atresia de Coana, es útil en las fracturas de base de cráneo, pero tiene mayor desplazamiento. Entonces, si nosotros vemos aquí este estudio, que ellos vieron si en los bebés que estaban alimentados con sonda nasogástrica o sonda orogástrica, si había alguna diferencia en cuestión de los eventos de hipoxemia y bradicardia. Aquí podemos ver que la distribución de los grupos en la columna de este lado, de la columna izquierda, vemos los niños que se alimentaron con sonda nasogástrica, y en la derecha los niños que se alimentaron con sonda orogástrica. Y vemos que no hubo ninguna alteración en la respiración, no hubo respiración irregular, la saturación no hubo diferencia estadísticamente significativa, la frecuencia cardíaca tampoco hubo diferencia entre los dos grupos, ni en la tasa de respiración. Y tampoco se observaron bradicardias o desaturación diferente en ambos grupos. No hubo diferencia estadística ni en las apneas, ni en bradicardias, ni alteraciones de la frecuencia cardíaca, ni en desaturación, ni en la saturación más baja. Este otro estudio, aquí también vemos que hubo dos grupos, que fueron bebitos mayores de 38 semanas, fueron 197 pacientes los que se enrolaron, y al final, después de los criterios de elegibilidad, los que quedan y se analizaron fueron 98 bebés. Son pues, prácticamente grupos homogéneos. En el grupo de sonda orogástrica fueron 48 bebés y en el grupo de sonda nasogástrica fueron 50 bebés. Entonces podemos ver que en las variables sociodemográficas no hay diferencia estadística, son grupos homogéneos. Y en el resultado, en la incidencia de aspiraciones y desplazamiento del tubo, se observó que hubo más desplazamientos de la sonda y incidencia de aspiración en los niños con sonda orogástrica que con los de sonda nasogástrica, con una P de 0.02. Aquí sí hubo diferencia estadísticamente significativa.
En cuanto a decidir si le vamos a dar en bolos, es decir, cada 2 o 3 horas, o una alimentación continua, como les decía, con la técnica de gastroclisis con una infusora, la técnica de bolos imita más a la rutina, a lo que va a tener el bebé en su casa. Hay mayor respuesta hormonal al momento de comer. No necesitas tener una infusora en tu unidad. Y reduce la pérdida de grasa en la sonda, porque ahí en la sonda se queda en la jeringa cierta parte de los lípidos. Y la alimentación continua la utilizamos cuando son bebitos que tienen alguna enfermedad gastrointestinal, mejora la tolerancia y la absorción, también ayuda en los niños que tienen alguna cirugía intestinal y también hay una intermedia entre el bolus y continuo, que sería el bolo lento, que es darle por una infusora para 40 minutos o hasta en 2 horas. En cuanto a los horarios de alimentación, lo que está a favor de que coma cada 3 horas es que imita mejor la rutina, hay mayor respuesta hormonal para ayudar a la digestión y el movimiento intestinal, y la alimentación cada 2 horas mejora la tolerancia, disminuye el tiempo para lograr una alimentación completa. ¿Cuándo iniciamos un fortificador? Pues este está recomendado para bebitos que pesan menos de 1200 gramos al nacer, y hablábamos que había bibliografías que te dicen, si tienes fortificador de leche materna, inícialo desde el inicio. Hay otros que te dicen, tengas de materna o tengas de origen animal fortificador, inícialo a 60 mililitros kilo día que haya completado, y otros que dicen, cuando ya coma 100 mililitros kilo día, lo puedes iniciar. El fortificador tenemos dos presentaciones aquí en México. Una son viales, es decir, una ampolleta de 5 mililitros o sobrecitos de 1 gramo. Si nosotros, ¿cómo se prepara? Si nosotros añadimos un vial de 50 a 50 mililitros de leche, se van a adicionar 22 kilocalorías por onza. Entonces, la leche materna de tener 20 kilocalorías por onza, ahora va a tener 22 kilocalorías por onza, como la fórmula de transición que les decía de 22. Si añadimos un vial de fortificador en 25 mililitros de leche materna, se van a adicionar 4. Es decir, esa leche materna, en vez de tener 20 kilocalorías por onza, ahora va a tener 24, como si fuera una fórmula de prematuro con 24 kilocalorías. ¿Cuándo iniciar la leche o la vía enteral? Lo más pronto posible. En bebés estables, entre las primeras 6 a 12 horas del nacimiento. El estímulo trófico es en pacientes que estén estables dentro de su gravedad, que se permite incluso si tienen aminas como dopamina con 4 microgramos kilo minuto o menos. Los catéteres umbilicales alteran que un bebé pueda comer o no, no es una contraindicación de que el bebé pueda comer. ¿Cuáles son nuestros objetivos nutricionales? Bueno, en bebés que pesan menos de 2 kilos al nacer, deben de ganar 15 a 20 gramos por kilo por día. Y los bebés que son de igual o mayores a 2 kilos son 20 a 30 gramos por kilo por día. Entonces, a manera de mnemotecnia, yo siempre le digo a mis internos y a mis residentes que en los bebés prematuros y bebés de menos de 2 kilos, cuando ya está establecida su vía enteral, es decir, que ya come completo por su boquita o a través de la sonda, debe tener una ganancia de peso entre 15 a 20 gramos por kilo por día. Y los bebés de 2 kilos o más, 20 a 30 gramos por kilo por día. Entonces, aquí la mnemotecnia es, ¿cuántas kilocalorías te da la leche materna por onza? 20. ¿Cuánto debe ganar un niño de término por día? 20 gramos. Entonces, quédense con el 20. Objetivos nutricionales en bebés prematuros menores a 34 semanas. La vía enteral completa es a los 160 mililitros por kilo de peso por día de leche humana fortificada, ya sea de 20 a 26 kilocalorías por onza. Si estamos con fórmula high protein para prematuro de 24 kilocalorías, con 150 mililitros kilo día ya alcanzamos la vía enteral completa. Y en bebés que tengan la fórmula de transición, la de 22 kilocalorías, es de 160 a 170 mililitros kilo por día. En bebitos mayores a 34 semanas, la vía enteral se puede incrementar incluso hasta 180 a 200 mililitros kilo día, pero tenemos que ver que no regurgite, que no empiece a regresar lechita a ese bebé. Aquí les pongo una tabla también para que la tengan. Esta es también de la guía de Baylor, ¿verdad? La guía de cuidados para bebés críticos, y viene cuándo iniciar,
cuánto iniciar y cuándo hacer el avance y de cuánto de la vía enteral. Otro tema muy interesante es el tipo de sonda que vamos a seleccionar para alimentar ese bebé. Los podemos dividir en 3 grupos. De acuerdo al tiempo, hay algunas que son de PVC, rígidas, que duran solamente un periodo corto de tiempo, 2 a 3 días. Y hay otras de largo plazo, como las de polietileno o silicona. Esas nos duran hasta 7 días. Hay unidades que las dejan por un mes. El material puede ser de PVC, polietileno, poliuretano y silicona, y los calibres son en French, que hay de 5 French, por ejemplo, la que ponemos nasogástrica, acuérdense, mientras menor French es más pequeña la sonda. La de 5 French es la que utilizamos, la de 5 y 6 French para nasogástrica, que es a través de la nariz. Y orogástrica podemos usar una 8 French. Entonces, aquí les puse cuál es el protocolo de las sondas y vean cómo la sonda, esa es la forma de una sonda. Aquí del lado izquierdo vemos cómo se inserta una sonda nasogástrica, medimos del punto A al punto B y luego al punto C. Y la sonda orogástrica es un poquito más abajito en la boquita, al punto B y luego al punto C. Aquí les enlisto algunos errores al usar las sondas enterales, el método de medición de la sonda. No es recomendable lavar una sonda. No se debe insuflar aire para comprobar la colocación de la sonda. Elección de material. No utilizar vaselina es otro error. Utilizar sondas de conexión enteral específica. Y las sondas deben tener su conexión especial para que no haya errores de que se administre algún medicamento por esa sonda, porque acuérdense que estas sondas son para alimentación y algunas están conectadas infusoras, pues no se debe poner IV. Entonces tienen diferentes adaptadores que los medicamentos que tienen conexiones. Las características de la sonda, pues el calibre, como les digo, se mide en French. Recuerden que un French es 1/3 de milímetro. Siempre, ustedes que están en formación, en medicina en pregrado, chequen siempre, cuando tengan alguna duda, revisen el tema, revisen qué es un French, todo lo que vayan leyendo, y eso les va a ayudar para cuando presenten el examen de especialidades el ENARM. Las marcas, hay varias marcas, es importante que las conozcamos. Y los calibres y medidas, por ejemplo, fíjense cómo la sonda de 6 French, el diámetro externo es de 2 milímetros, son bien pequeñitas porque deben caber por la nariz del bebito. Y en gauge son 14 gauge. Las complicaciones de este tipo de alimentación pueden ser mecánicas, que la sonda cause irritación ahí de la mucosa de la nasofaringe u otitis media aguda. Son poco comunes porque los materiales que usamos pues son los ideales, ¿verdad? La oclusión de la sonda puede ser otra complicación, una mala posición de la sonda. Algunas otras complicaciones pueden ser digestivas como náuseas, vómitos, distensión abdominal y o diarrea o estreñimiento. Muchas gracias por su atención. Es para mí un privilegio haber compartido con ustedes algo de lo que hacemos en las unidades de cuidados intensivos nosotros como neonatólogos. Quiero agradecer al doctor Luis Bañuelos Castro nuevamente por invitarme y recordarles que siempre deben tener un espíritu de servicio hacia los pacientes. La profesión que elegimos como médicos es una profesión muy satisfactoria, pero también muy demandante. Yo recuerdo mucho durante nuestra formación que nos decían que el examen de residencia era algún examen muy difícil, y déjenme decirles que con orgullo les puedo decir que muchos de los egresados de la Universidad Juárez del Estado de Durango hemos puesto en alto el nombre de la escuela, de la facultad, y muchos sí aprobamos el examen de residencia. Entonces no se dejen vencer, siempre prepárense, tengan una buena actitud y les deseo mucho éxito. Aquí les dejo mis datos de contacto y mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto me puede escribir. Gracias por su atención.